Muy bien, continuamos con el estudio que hemos comenzado acerca de los juicios finales, los juicios de Dios sobre la tierra en los tiempos de la gran tribulación. Ya hemos analizado los 7 sellos del Apocalipsis, donde se encuentran los 4 jinetes, y habíamos comenzado ya con también las 7 trompetas. De las 7 trompetas ya hemos estudiado 4 de ellas. La primera de ellas ya hemos analizado que tienen que ver con acontecimientos que van sobre el planeta. Hoy vamos a comenzar la quinta trompeta. La quinta trompeta tiene que ver ahora ya con los juicios que Dios tiene directamente con el ser humano, pero tiene una particularidad porque este sello comienza a ser utilizado eh, los mismos demonios que estaban encarcelados, y de eso vamos a estar analizando en este tiempo. Nos hemos propuesto de alguna manera a mantener informado al pueblo de Dios y a todos nuestros amigos, a todo el público en general, acerca de estas profecías bíblicas de estos últimos días, recorriendo todo el camino bíblico que tiene que ver con las profecías de los últimos tiempos. Y hemos recordado muchísimas cosas desde los principios de los dolores de los cuales habló el Señor Jesucristo hasta estos días. Y bueno, todas estas trompetas, como he dicho, tienen que ver con algunas plagas que se parecen mucho a los castigos que Dios hizo al faraón allá en Egipto cuando los tiempos de Moisés. El faraón no quiso dejar salir al pueblo de Israel, y después con unas plagas bastante pronunciadas sobre la nación de Egipto, el faraón tomó la determinación de dejarlo salir cuando finalmente mató a los primogénitos de Egipto. Dios, con una plaga, finalmente hizo morir a los primogénitos de Egipto. Por lo tanto, el faraón dejó salir al pueblo de Israel. Esto se parece bastante a los juicios que van a salir pronunciados a través de los ángeles que tocan las trompetas hacia el final de los tiempos, cuando el pueblo que está en la tierra, toda la humanidad que existe para ese momento, va a comenzar a sufrir de alguna manera. Aunque las primeras plagas no tienen que ver directamente con el hacer sufrir a los hombres en sus propios cuerpos, sí los hacen sufrir de alguna manera, porque las primeras trompetas tienen que ver con el hecho de quemar o estropear, dañar la tercera parte de la vegetación que está en la tierra, dañar una gran cantidad de agua que se consume sobre la tierra. Por ejemplo, el agua que se potabiliza, el agua que es consumible para el ser humano, es dañada también porque una gran estrella llamada Genjo cae sobre la tierra y las vuelve amargas. Y así sucesivamente estas trompetas, las primeras 4 de ellas, tienen que ver con el hecho de dañar los elementos o los recursos que sostienen la vida sobre la tierra. Entonces, si hacemos un recorrido rápido, la primera trompeta tiene que ver con castigos que van a quemar la tercera parte de la vegetación que está sobre la tierra. La segunda trompeta tiene que ver con el hecho de esa gran montaña ardiente que cae sobre el mar y convierte el mar, o por lo menos la tercera parte del mar, en sangre, y mató la tercera parte de los seres vivientes que están en el mar, y una tercera parte de las naves que están en el mar, que están trayendo mercancías y recursos a otras naciones. Esa mercancía pues sencillamente se pierde, o sea que el comercio mundial se ve afectado por esta trompeta. Y finalmente la cuarta trompeta produce una disminución de la luz sobre la tierra, y esto también disminuye los recursos que el hombre consume, porque las plantas que quedan ya no producen la misma cantidad de alimentos que pueden producir para el consumo humano. Entonces se reduce en gran parte, en gran manera, la posibilidad de supervivencia. La quinta trompeta que nos corresponde para hoy es el ángel caído que lleva la llave del abismo para abrir el abismo. Y allí en Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 y versículo 2,
Dice, y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo que salió del pozo. Bien, esta estrella que cae del cielo evidentemente tiene personalidad, es un ser con personalidad porque tiene la capacidad de recibir la llave del abismo para abrir el abismo y dejar salir a los demonios encarcelados, que más adelante vamos a ver aquí en la palabra de Dios, donde dice la sentencia que Dios había ejecutado sobre ellos para encarcelarlos en aquellos momentos y ser reservados para este día del juicio sobre la tierra. Entonces, este demonio, que es un ángel caído, sencillamente se le da la llave del abismo, se le entrega esta llave para abrirlo y dejar salir a los ángeles que están encarcelados. Allí ya leímos el capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 1 y versículo 2. Vamos a comparar esto con Judas, el versículo 6 de Judas, que dice, y a los ángeles que no guardaron su origen, mas dejaron su habitación, los reservó debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Este verso nos habla acerca de esa cantidad de demonios que fue encarcelada, que fue dejada en prisiones de oscuridad para el día del juicio. Hay otra cita también que nos abre un poco la puerta para poder entender acerca de todo lo que está ocurriendo con estos ángeles y de dónde son, de dónde han salido. También tenemos una sentencia de eso en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, el versículo 4, que dice así: pero si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el abismo más profundo con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Y allí pues tenemos esa sentencia de el Señor a través del apóstol Pedro, donde habla de estos ángeles que fueron encarcelados y que fueron dejados allí en el abismo. Hay una cita bastante clara que sí menciona la palabra abismo, y es la cita que está en Lucas capítulo 8 versículo 31. En esa cita está dentro del contexto de la liberación del endemoniado gadareno, cuando el Señor se enfrenta a este endemoniado que tenía una cantidad bastante grande de demonios, porque el Señor Jesucristo le preguntó su nombre y los demonios respondieron que se llamaban legión porque son muchos. Entendemos como legión pues el hecho de que una legión en el Imperio Romano estaba compuesta por 6.000 soldados. Quiere decir que por lo menos este hombre, este endemoniado, tenía en su cuerpo por lo menos 6.000 demonios que lo estaban atormentando. Pero cuando se enfrentaron al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo les mandaba salir, y ellos en el versículo 31, en palabras de los demonios, le rogaban que no los mandase ir al abismo. Entonces, la autoridad que el Señor tenía en ese momento, y la sigue teniendo por supuesto, tenía autoridad en el cuerpo cuando estaba aquí en la tierra de enviar demonios al abismo y ser encarcelado hasta el día del juicio. Quiere decir que tenemos un lugar, algunos piensan que es en el centro de la tierra donde están encarcelados, que queda el abismo junto, más o menos al lado del lugar de los muertos sin Cristo, que también está en alguna parte debajo de la tierra, en el centro de la tierra, que es la parte más caliente de la tierra, y que allí están encarcelados no solamente los demonios en el abismo, y en otro lado, allí mismo en el centro de la tierra, también está el lugar de los muertos sin Cristo, que son atormentados desde ya, aunque no están en el infierno directamente, son atormentados desde ya. Entonces, estos demonios que están encarcelados en el abismo se dejan salir, los sacan de su prisión y saldrán a la tierra demasiado furiosos. O sea, ellos van a ser uno de los demonios más terribles, los ángeles caídos más terribles, más temibles
que con mucha furia atacarán la tierra durante esos periodos del juicio en la gran tribulación. Esta confirmación la tenemos en Apocalipsis capítulo 9, versículo 3 al versículo 6. Vamos a leer esos versículos para también tener una luz mucho más clara acerca de lo que son estos demonios y cuál es la tarea que ellos van a tener. Dice así la palabra de Dios. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado que no matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Aquí tenemos la confirmación de lo terrible que serán estos juicios por el sufrimiento que estos demonios van a producir sobre los seres humanos. Esto parece un castigo bastante terrible, bastante horrendo, pero sencillamente son los castigos de Dios sobre la tierra, sobre la humanidad por causa del pecado. La rebelión del hombre se ha ido incrementando en el mundo durante todos estos días. En pocos años el ser humano se ha ido corrompiendo a niveles muy altos, de tal manera que ya a lo bueno ciertamente le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Hoy día ya es muy natural para el ser humano estar en adulterio, vivir en fornicación, mentir, robar, matar y quedar impune. Una cantidad de cosas. Los homosexuales han logrado ya tener la atención de los gobiernos y de la misma Iglesia Católica y algunas iglesias protestantes también, algunas iglesias cristianas que ya están aceptando este tipo de creencias, este tipo de posturas que están contradichas en la palabra de Dios. Entonces ya el mal parece ser lo bueno en la sociedad. La sociedad está creyendo que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Le huyen a la palabra de Dios, se burlan de la palabra de Dios y viven en sus disoluciones de pecado en toda la tierra. Por lo tanto, es para el Señor sencillamente una necesidad castigar y dar juicio, hacer juicio sobre la tierra a los seres humanos. Entonces, lo que sí tenemos aquí es que en esta parte del juicio no le fue dado potestad a estos demonios de matar a la humanidad, sino que sencillamente los atormentase día y noche. No es para matar a las personas, sino para atormentarla a la humanidad de tal manera que es tan terrible que desean la muerte y no la encontrarán. Probablemente dice que la muerte huirá de ellos, probablemente algunos tratarán de suicidarse, pero no podrán hacerlo. Sencillamente la muerte huirá de ellos, quedarán vivos y el tormento será mucho mayor, el sufrimiento será mucho mayor porque van a hacerse daño en sus cuerpos de tal manera que quieren morir, pero la muerte dice que huirá de ellos. Hay una salvedad en el texto, y es que estos hombres no pueden atormentar a los que son sellados por Dios. Bueno, tenemos aquí esa particularidad porque en la palabra de Dios dice perfectamente que son sellados por Dios. Hay una cantidad exactamente dicha en la palabra que dice que son 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu, que van a ser sellados y van a ser escogidos para la predicación del Evangelio, para llevar a Cristo a muchas personas que están en la tierra y que tienen conocimiento de la palabra de Dios y que necesitan ser guiados al encuentro con Jesucristo. Esos que se convierten, por supuesto, también tienen que ser sellados con el Espíritu Santo, porque creen en Jesucristo como su Salvador. Entonces, a estos sellados no les está dado potestad a estos demonios de dañarlos ni de atormentarlos. Este sello lo podemos corroborar también que el Señor lo pone en sus hijos, porque también en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, dice que todo hijo de Dios es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eso lo tenemos en Efesios capítulo 1, versículo 13. Y es muy claro allí que los hijos de Dios están sellados por Dios
y son escogidos por Él, son identificados, y una particularidad que tienen los demonios es que ellos conocen, ellos saben quiénes son los hijos de Dios, y ellos saben quién tiene el Espíritu Santo y quién no lo tiene. Él sabe si usted es creyente porque él ve el Espíritu Santo en su vida, y sabe si no lo es porque usted puede ser que diga que es creyente, pero si no lo es, en realidad ellos también lo saben. Entonces, otra de las cosas importantes es que para esta plaga se da en un tiempo que para el tiempo de lo que representa la tribulación es un tiempo relativamente largo, porque se dice que los van a atormentar, se les dio permiso para atormentar a los hombres durante 5 meses. Si nosotros dividimos los 7 sellos, las 7 plagas de las 7 trompetas, más las 7 copas de la ira de Dios, más los espacios que hay intermedios entre los sellos y las trompetas, y entre las trompetas y las copas de la ira de Dios, entonces tenemos que decir que el tiempo de cada uno de esos juicios es relativamente muy corto, entre 2 y 3 meses. Sin embargo, aquí se da un tiempo un poco más prolongado para hacer sufrir a la humanidad, y es 5 meses. Eso lo dice el versículo 5 del capítulo 9 de Apocalipsis. Les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Muy bien, entonces tenemos ese tiempo, que es un tiempo relativamente prolongado, considerando el tiempo que tiene la gran tribulación, que son 7 años solamente. En el abismo, como estamos hablando acerca de los que son autores del sufrimiento sobre la humanidad, que son los demonios que salen del abismo, en este abismo están los demonios más peligrosos que puedan existir. Allí nosotros podemos considerar el hecho de que si fueron encarcelados y fueron dejados en prisiones, es porque sencillamente ellos eran uno de los más feroces que hay sobre en el universo, y el Señor por alguna razón los dejó reservados en las prisiones eternas hasta que llegase el momento para ser soltados para el juicio del gran día. Este juicio es el juicio que pertenece a la gran tribulación. Por las características que estos demonios tienen, se nota claramente que están listos para atacar cuando reciban la orden. Fíjese que en este capítulo, en el capítulo 9 de Apocalipsis, del versículo 7 hasta el versículo 9, están estas características. Fíjese, y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la batalla, preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como el de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, también aguijones, y en sus colas tenían el poder de dañar a los hombres durante 5 meses. Y dice allí que tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí viene aún 2 ayes después de esto. Bueno, esas características que están mencionadas allí están diciéndonos que ellos están listos para la batalla. Ellos están allí armados para que cuando reciban la orden puedan atacar, y de tal manera que tienen elementos letales realmente dolorosos, porque dice que son como escorpiones, tienen colas como de escorpiones que dañan, que hacen bastante daño al ser humano. Entonces, fíjese que esas características son monstruosas, son características que aparentemente tienen una monstruosidad, un diseño que parecieran híbridos, lo que últimamente o en algunos momentos de la historia se ha llamado que son híbridos. Híbridos, cuando se habla de híbridos, seres híbridos, es la combinación de seres humanos con animales. Bueno, hoy en día existen noticias clandestinas en el mundo en las que se informa acerca de la clonación
de seres humanos con genomas de animales, y allí podrían salir seres que, poseídos por los demonios, pudieran atormentar a los seres humanos de la tierra. Parece una noticia muy descabellada, pero se piensa que estos laboratorios clandestinos están en varios países del mundo y que ya están operando, que ya están haciendo pruebas hoy día, que no es una irrealidad, no es algo que es ficticio, no es algo falso, es sencillamente que están haciendo pruebas de clonación, haciendo este tipo de combinaciones de genes humanos con genes de animales, genes de bestias, genes de diversos tipos de animales. Ya existen las pruebas de clonación, porque han clonado ovejas, por ejemplo, aquella oveja llamada Dolly, que finalmente murió por alguna deficiencia en su sistema inmunológico, pero que de alguna manera duró un tiempo de vida bastante prolongado y que tuvo cierto éxito hasta cierto punto de la clonación. Sin embargo, ya se saben que estos laboratorios clandestinos, pues que están en diversos países como Francia, están en Alemania, se dice que hay laboratorios clandestinos en los países árabes, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en África, y que estos seres que pudieran ya estarse gestando en estos laboratorios pudieran ya existir. No lo sabemos porque no nos han dado noticias, vamos a decir, oficiales, que puedan confirmar alguna cosa como esa. Pero sin embargo, pues las noticias extraoficiales dicen que esto es cierto. De allí podrían salir bestias monstruosas que pueden ser poseídas por los demonios en esos tiempos, y que ya en las películas nos están preparando, las películas de Hollywood están preparando a la humanidad para que ya comience a creer este tipo de cosas. Entonces tenemos seres humanos con cachos, con colmillos que salen como sables en su boca, de la parte superior de los dientes hacia abajo, con manos que parecen vamos a decir, patas de animales, como lobos, patas de lobo, etcétera, ¿no? Hay una cantidad de combinaciones que existen en las películas que ya nos están dando alguna forma de vida que pudiera ya estarse gestando en estos laboratorios. Entonces, yo no quiero alarmar a la sociedad ni nada por el estilo, hablando de cosas fantasiosas, ni hablando de cosas que parecen de ciencia ficción. Lo que sí quiero decir es que hay muchas cosas que aparecieron en la ciencia ficción en tiempos pasados y que ya son parte de la vida común de nuestros días. Y esta combinación que ya ha sido probada por laboratorio, el hecho de haber probado que la clonación es posible, entonces quiere decir que probablemente pudiéramos tener la posibilidad también de clonar seres que están combinados con seres humanos y animales. Entonces, bueno, no hay que alarmarse, porque la Iglesia de Cristo, en todo caso, en esos tiempos, cuando ocurran estas cosas, ya no estaremos aquí, y los sufrimientos no son para el pueblo de Dios, son para aquellos que no conocieron a Jesucristo como su Salvador, y que por supuesto tienen la oportunidad de conocerlo en la gran tribulación, pero con estos sufrimientos por delante, tienen que atravesar estos sufrimientos, incluso tienen que atravesar la posibilidad de la muerte. Entonces, estas cosas están a la puerta de la humanidad. Estos seres pueden existir para atormentar a la humanidad. Y si no son estos seres, pues entonces serán otros. Pero sencillamente tenemos la posibilidad que hayan existencia de estos seres. De todas maneras, la palabra de Dios habla de seres que van a atormentar directamente y estarán gobernados por los demonios que salen del abismo y que van a atormentar a la humanidad por todo este tiempo, 5 meses exactamente. En los versículos 10 al 12, que ya hemos leído, pero vamos a volverlo a repasar, dice que tenían colas como escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces, esto nos dice que sus características realmente son letales, junto a su jefe Apolión, cuyo significado es destructor.
La palabra Apolión quiere decir, o puede ser traducida como destructor, depravador, aquel que hace el mal, aquel que provoca la destrucción del mundo. Bueno, este destructor y este depravador, este hombre creador de maldades y creador de sufrimiento, este ser infernal va a ser el que va a liderar a todos estos demonios que van a estar allí en este periodo de tiempo de 5 meses. Así que este destructor va a hacer ese trabajo. Bueno, las cosas que vienen en el tiempo de la gran tribulación son terribles, mis hermanos, mis amigos, mis apreciados consiervos. Las cosas que vienen sobre la tierra son bastante terribles. Ya, como les he dicho, la televisión y el cine nos han estado mostrando esas criaturas terribles que parecen de ciencia ficción hoy día, pero son las que están metiendo ya en la humanidad, en nuestras cabezas, para que la humanidad, cuando vengan estas cosas terribles, ya asocien que en la existencia de seres que son capaces de causar tanto daño y que son bestiales, son reales, porque van a ser reales, la palabra de Dios lo afirma, así que de alguna manera estos seres bestiales van a ser reales. De alguna parte van a aparecer, de alguna parte van a salir, por lo tanto estos seres bestiales están preparándose para atormentar al mundo durante la gran tribulación y ya está preparándose el camino para que lo que venga ya sea algo que no sea extraño para la humanidad. Hay además en toda la tierra muchísimas formas de voces que nosotros podemos oír para distorsionar el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios hoy día ha sido, vamos a decir, distorsionado por filósofos, por psicólogos, por falsos profetas, por pensadores, un sinnúmero de personas que puedan estar sobre la tierra, los falsos cristos, y que han venido sobre la tierra y que se han presentado sobre la tierra con un mensaje que avasalladoramente han distorsionado el mensaje de la palabra de Dios. Ese mensaje pues ha sido distorsionado tanto de que se han metido lamentablemente a las iglesias de Cristo, y en las iglesias de Cristo ya se está creyendo un mensaje distorsionado de la palabra de Dios. Tanto es así que en algunas iglesias, como dije al principio, ya están aceptando algunas cosas que son pecado como si fueran buenas. Entre ellas la misma homosexualidad. Ya he oído a algunas personas, miembros de algunas iglesias, muy pocas afortunadamente, que aceptan el hecho de que una persona pueda ser homosexual y que pueda vivir en la iglesia como si esto no fuese pecado. La palabra de Dios es bastante clara. El apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los Corintios, dijo expresamente que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos, no en esa condición. Dios ama a los homosexuales como personas, pero no ama el pecado que están haciendo. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el amor de Dios hacia ellos. El amor de Dios hacia ellos sigue intacto, el amor hacia esas personas que Dios tiene y que la iglesia debe tener hacia esas personas debe seguir intacto, pero no podemos amar el pecado que ellos están haciendo. A ellos les pedimos, como le pedimos a un borracho, como le pedimos a un mentiroso, como le pedimos a un fornicario, como le pedimos a un adúltero, que se arrepienta de sus pecados y deje su manera de vivir para vivir en santidad. Eso es lo que se pide en la palabra de Dios aún a estas personas que son homosexuales. Entonces no tiene nada que ver con el amor que Dios le pueda tener o que la iglesia le pueda tener a estas personas. Dios los ama y están allí. Entonces, todas las voces que nosotros podamos oír acerca de lo que es la distorsión de la palabra de Dios, no podemos hacerle caso. ¿A quién podemos oír? ¿A quién estás oyendo, mi amado oyente, como persona? El Señor Jesucristo es el único que dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerta, el que muera, vivirá. Toda persona, aunque esté muerta, vivirá. Eso fue la promesa que él hizo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el pan de vida. Bueno, yo soy la luz del mundo. Una cantidad de expresiones que el Señor Jesucristo mismo dijo. Yo soy el pastor de las ovejas. Bueno,
Tenemos un sinfín de promesas y un sinfín de declaraciones de parte del Señor mismo, que es la voz exactamente que tenemos que oír. Dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por lo tanto, la voz que tenemos que oír es la voz del Señor. Si somos ovejas del Señor Jesucristo, somos ovejas de Dios, pues oiremos su voz y le seguiremos. No vamos a seguir la voz de los extraños, como dice también el apóstol Juan ahí en el capítulo 10 de su evangelio. Los extraños no son oídos por las ovejas verdaderas del Señor, y nadie puede arrebatar de su mano las ovejas del Señor. Por lo tanto, te invitamos a oír la voz del Señor, a oír la voz del Señor Jesucristo, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y que pide de ti santidad, que pide de ti el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Tú no tienes por qué pasar por este enorme castigo del que estamos hablando. Si el Señor Jesucristo viene hoy y tú estás arrepentido de tus pecados, has entregado tu vida al Señor Jesucristo, no vas a pasar por estos castigos, porque el Señor va a venir antes a levantar su iglesia y librarla de la ira venidera, como dice su palabra. Por lo tanto, pues te invitamos a orar al Señor, busca al Señor, sencillamente abre tu corazón y déjalo entrar en tu corazón. Dile al Señor que tú quieres que Él sea el Señor de tu vida y que perdone tus pecados y que los limpie con su preciosa sangre, porque tú quieres permanecer inscrito en el libro de la vida, para que el día en que estemos allá estés inscrito en el libro de la vida, de tal manera que tengas libre entrada y libre la libertad de vivir con el Señor para siempre. Esta es la sentencia que Dios tiene para la quinta trompeta. Próximamente estaremos estudiando la sexta y la séptima trompeta en un solo estudio, y te invitamos a seguir escuchando esta serie tan interesante de los últimos tiempos, y de los cuales el Señor nos ha querido librar para que no pasemos por ahí. La única manera es el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.